Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de Santiago, capítulo 5, verso 10. Dice de la siguiente manera: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es interesante cómo empieza este texto. Hermanos míos. Quiere decir que el apóstol Santiago la está escribiendo a la iglesia, a los hermanos que tienen conocimiento de nuestro Dios. Porque no le está escribiendo a alguna persona que tiene desconocimiento de Dios o desconocimientos en la palabra, sino creyentes en el Señor Jesucristo. Santiago sigue hablando de cómo los hermanos pobres habían sufrido el mal en manos de los ricos abusadores. Lo que está haciendo Santiago, les exhorta a los hermanos a sufrir con paciencia. Encontramos la palabra paciencia en la Biblia. Encontramos siervos del Señor que fueron pacientes. Incluso nuestro Señor Jesucristo fue paciente. Entonces dice aquí la Biblia: hermanos míos, tomad como ejemplo. Allí también encontramos la palabra ejemplo. ¿Qué quiere decir la palabra ejemplo? Puede referirse a un patrón o modelo que sirva para imitación positiva. Entonces dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Entonces, la Biblia nos da modelo que fueron los profetas que tuvieron paciencia. Uno, lo que nos impacta es el profeta Isaías, que fue paciente, y muchos hombres de la Biblia que fueron pacientes. Entonces, el creyente debe imitar a los profetas, incluso nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Si leemos lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, Él dijo: ejemplo os he dado. Entonces, la Escritura dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Santiago dirige a la mente de sus lectores al poder del ejemplo. El ejemplo bueno debería ser imitado. Los profetas sufrieron, tuvieron aflicciones,
Y nosotros a veces tenemos que sufrir por el Evangelio de Cristo. Pero aquí la Biblia dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. Quiere decir que los apóstoles sufrieron aflicción, sufrieron persecución, tuvieron que vivir cosas difíciles, porque hay un modelo. El modelo es el Señor Jesús. El Señor Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Y nosotros, como creyentes, muchas veces vamos a sufrir críticas, vamos a sufrir ofensas, insultos, incluso aún entre los cristianos, nos insultan, nos ofenden. Pero aquí la Biblia dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Habla de aflicción y paciencia. Porque también dice la Biblia en Romanos, dice, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. En ese sentido, tenemos que sufrir. El Señor se encargará de nosotros. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Hasta pronto.